Somos la Iglesia Filadelfia Cristo Soberano. Nacimos en el corazón de Dios para trabajar hacia el cumplimiento de la Gran Comisión, formando a Cristo en el corazón de los discípulos, con proyección a su perfeccionamiento para la obra del ministerio, para la edificación de la Iglesia, para la unidad de la fe, para el conocimiento del Hijo de Dios, para su plena madurez en Cristo y para bendición de las familias de la tierra. Desde 1991, formamos discípulos que adoran en espíritu y en verdad, motivados por su amor a Dios y a su prójimo a crecer integralmente para ejecutar las buenas obras que el Señor les preparó de antemano en el ministerio de la Iglesia, las misiones y la obra social. Para desarrollar nuestra visión, trabajamos en diferentes frentes como el pastorado, donde involucramos nuestros ministerios de niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros y matrimonios. Discipulado, que hace parte del Ministerio de Maestros junto con la Academia de Artes. Apostolado y misiones, evangelismo, profetas, donde reunimos los ministerios de alabanza e intercesión, y el diaconado, nuestros servidores y medios. Aquí estamos para ayudarte a desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en ti y cumplir tu destino en Cristo. Buenas tardes, Iglesia. Bienvenidos una vez más a este tiempo para exaltar y adorar al Señor. Le invito a que disponga este tiempo para gozarse en la presencia de Dios, para que con su familia puedan disfrutar de este tiempo y podamos juntos elevar alabanzas a nuestro Dios. Amén. Así que ahí donde está, le voy a pedir que tome la mano de su familia, de sus familiares, y que oremos juntos para dar inicio a este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro buen Dios. Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta semana que nos has permitido vivir. Gracias por cada experiencia que hemos podido tener, Señor. Gracias porque en medio de estas circunstancias hemos podido ver tu gloria, hemos podido ver tu mano poderosa obrando, Señor. Gracias aún por las dificultades que hemos pasado en este tiempo, Señor, porque en medio de ellas tú te haces grande, tú te fortaleces, tú te glorificas, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de alabanza, de adoración, también el tiempo de la prédica, Señor. Pedimos para que todo obstáculo, toda distracción, Señor, sea quitada, sea retenida, Padre eterno, y podamos disponer de este tiempo para ti, Señor, para adorarte y glorificarte solo a ti, en familia, Señor, quienes estamos con nuestra familia, o quizás si alguno de mis hermanos se encuentra solo en su casa en este momento, Señor, también pueda tener este tiempo de tu pueblo, Señor, a la alabanza de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te glorificamos, Padre. Amén. Así que, bueno, vamos a empezar a alabar al Señor. Espero que así como yo, usted pueda cantar esto y decir: de gloria en gloria te veo, Dios. Así que acompáñenos en este momento.
te exaltamos, te glorificamos, Dios, porque solo tú nos haces felices, Dios. Oh, Señor, fuimos creados para exaltarte, Señor, para adorar tu nombre, Dios. Creado
Así es, Señor. Te exaltamos, Dios, por los siglos de los siglos. A ti cantamos, Dios, con gozo, con alegría, Señor, con paz en nuestro corazón. En este tiempo nos unimos, Señor, al canto de los ángeles, al canto de tu creación, Señor, a las aves que en la mañana despiertan adorándote con cantos de agradecimiento, Señor. Nos unimos aún al palmear de los árboles que con la brisa se mueven y agradecen estar vivos. Nos unimos, Señor, a todo el universo, Señor, que entona canciones para ti, Señor, el único merecedor de la adoración, el único merecedor de suprema alabanza, el único que merece gloria, el único que merece que se postren y adoren. Tu Dios, nuestro Padre, el dador de vida. A ti, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está
damos gloria a ti, Señor. Te exaltamos, Dios. No hay nadie como tú. Santo, 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 Señor. Amén. Hay cosas que están en nuestro interior que no solemos decir. Lo mantenemos dentro porque pensamos, ¿a quién le importaría? Y ahora sientes que no mereces ni un minuto de paz o sentir amor. Hay tantas cosas pasando en el mundo que hemos experimentado algo anormal. Nos hemos enfrentado a algo que nunca pensamos que sería parte de nuestra historia. Lo inesperado de esta pandemia llamada COVID-19. Nuestro mundo entero abatido por el temor y la incertidumbre. Los titulares están llenos de miedo. La pandemia, la crisis global, el distanciamiento social, los problemas económicos, las vidas que se han ido. Nos preguntamos si las cosas volverán a ser como antes. Pero ¿cómo mantenernos firmes y no dejarnos deprimir cuando el mundo entero está en caos? Hoy quiero decirte que depende de la historia que quieras contar, la historia en la que decidas enfocarte. Una que siga produciéndote temor y te llene de depresión y dudas, o una que encienda tu esperanza y te produzca fe. Este caos nos recuerda que la creación y el Creador aún tienen una conversación y una conexión permanente, que el silencio sigue siendo una manera de mantener la esperanza. No puedes rendirte. Tienes una visión de lo que va a ser esa victoria que está por venir. Tienes que decírtelo todos los días. Él es el Maestro, el Sanador, es a quien realmente le importamos. Es quien más nos ama. Él ve tu dolor, tu incertidumbre, tu tristeza, tu soledad. Y Él está esperando a que le abras las puertas de tu corazón para amarte, acompañarte, sanarte y consolarte. Él está contigo. Él es Jesús. Amada Iglesia, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estés viendo este servicio. En estos momentos, este servicio que hoy estamos empezándolo a las 10 de la mañana, lo empezamos a las 10 de la mañana, entonces la razón por la que no lo hicimos ayer en la tarde, como ha sido habitual desde el tiempo de la cuarentena, ha sido porque hemos tenido un compromiso de naturaleza familiar. Juan David ha contraído su matrimonio y pues ayer tuvimos esta ceremonia y hemos estado bastante ocupados en todo este tema, pero eso no nos impide que volvamos a encontrarnos y tener este tiempo muy muy especial. Bendecimos a Juan David y a Valentina, que ayer unieron sus vidas en el santo estado del matrimonio en un pacto precioso en el que queremos que la gloria de Dios se manifieste en ese matrimonio, porque hemos aprendido que un matrimonio es una trinidad, donde Dios el Padre, donde así como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, también los dos han venido siendo en el Señor uno solo. Pero bueno, espero que ellos también hayan disfrutado de ese afecto de los hermanos que de pronto les han escrito. Ahí en el chat puedes escribirles, bendecirlos también y desear los mejores o expresar los mejores deseos para sus vidas en esta nueva fase que empiezan en la fundación de un nuevo hogar. Muy bien. Ha sido un tiempo precioso, este tiempo de alabanza, de adoración. Espero que te hayas podido conectar con tu familia, orar, adorar al Señor con toda libertad. Y hoy seguramente, siendo domingo en la mañana, pues como habitualmente hemos tenido en otros espacios, espero que también haya sido ese tiempo de reunirte con los tuyos, apartarte de la cotidianidad, seguramente de descanso u otros compromisos, para tener este tiempo con el Señor. Agradecemos a nuestro equipo de medios que ha estado muy diligente trabajando en todo esto, al equipo de alabanza que también nos ha guiado para tener juntos este tiempo de conexión espiritual de corazón a corazón con el Señor. Y ahora entramos en un momento bien importante. Al final vamos a estar orando por las peticiones, pero entonces vamos a entrar en este momento importante de la palabra.
quiero recordarles que estamos desarrollando una serie que hemos titulado Conociendo al Mesías, y en el día de hoy vamos a estar trabajando estudiando sobre el trabajo del Hijo. Ese es el título de esta porción del estudio que vamos a estar desarrollando en esta serie de Conociendo al Mesías. Y vamos a mirar nuestras Biblias en el capítulo 5 de Juan, los versos 1 al 18. Ahí aparece en la pantalla la cita para que tú puedas ubicar fácilmente si deseas acompañarnos en la lectura. Mientras lo haces, bendecimos a todos los que en estos momentos están conectados en este espacio devocional por medio de Facebook y por medio de YouTube. Y si consideras que esta enseñanza, una vez la escuches, alguien más debería escucharla, compártela al final del estudio el enlace, el link por Facebook o por YouTube, para que a través de este espacio que le llega, esto queda grabado para poderlo ver en cualquier otro momento y así compartirle a ellos. Bueno, creo que ya estamos ubicados en Juan capítulo 5, versos 1 al 18. Ahí podemos leer de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de aquella enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, y procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a entrar en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué bueno tener la oportunidad de estar en una nación donde podemos perfectamente tener un ejemplar de la Biblia o una aplicación en nuestros dispositivos de la Biblia y poder leerla, escudriñarla y conocerte más a ti en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, Señor. Padre, quiero darte muchas gracias por cada una de las familias y las personas que están conectadas ahora en este tiempo devocional a través de las redes sociales y conectadas espiritualmente juntos en oración, Señor, para darte gloria y honra, Padre Celestial. Deseamos que este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido, Señor, hayan sido gratos a ti, Señor, porque son de nuestro corazón para ti, Señor. Mas ahora queremos adorarte en el prestarte atención, como lo hacía María de Betania, una forma de adorar guardando silencio, apartándose de todas aquellas cosas que nos ocupan, Señor, para enfocar nuestra atención exclusivamente en ti, Señor. Por esa razón, Señor, quita toda preocupación que pueda haber en nuestras mentes, toda fatiga,
toda situación difícil por la que estamos atravesando y que de pronto absorbe nuestra atención, la ponemos en tus manos, porque hoy queremos enfocarnos en lo que tu palabra tiene para nosotros, enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje es maravilloso y yo quiero mencionar rápidamente 8 cosas que este pasaje nos enseña o nos muestra. En primer lugar, nos muestra un lugar con mucha necesidad. Bueno, como dice el pasaje, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y típicamente las fiestas religiosas se celebraban en Jerusalén. Así que Jesús subió a Jerusalén, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había allí un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Parecía una institución hospitalaria, pero no había médicos, solo había enfermos, solo había personas que guardaban una esperanza. Así que puede imaginar una institución hospitalaria, un lugar donde hay este tipo de personas que se describen aquí, que era una multitud, se refiere a muchas personas, y estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y estaban simplemente en una expectativa. Así que por eso mostramos que era un lugar de mucha necesidad. Seguramente hay algo parecido cerca a nosotros. Aquí en la zona norte, en la localidad donde nos encontramos, en la ciudad de Bogotá, tenemos también entidades hospitalarias. Está el Hospital Cardioinfantil, está el Hospital Simón Bolívar, y hay otras instituciones donde allí también hay enfermos, pero ahí hay un personal clínico que los está atendiendo. Ese no es el caso de estas personas. Es un grupo de personas que guardan una esperanza. Están allí por algo. Quieren ser sanados. Están allí, pero hay una pequeña o llamémosle una enorme dificultad para ellos. Así que esta dificultad tiene que ver con que no pueden ser sanados todos de manera simultánea. Todos quieren ser sanados, están reunidos en un solo lugar. Seguramente no hay una enfermedad como la que estamos padeciendo en estos momentos relacionada con el COVID-19 donde haya sido necesaria o de pronto un distanciamiento social. La ceguera no es contagiosa, la cojera no es contagiosa, la parálisis no es contagiosa, pero dice que también había una multitud de enfermos, no sabemos de qué tipo de enfermedades, y todos estaban allí reunidos. ¿No es ese un lugar con mucha necesidad? ¿Hay alrededor nuestro un lugar con mucha necesidad? Seguramente que sí. Y es el lugar, es el escenario que en estos momentos encuentra Jesús. Un lugar de mucha necesidad. Pero allí se encuentra una posibilidad de sanidad muy remota, que es nuestra segunda verdad en este estudio, una posibilidad de sanidad muy remota. ¿Por qué? Mira las circunstancias, repasemos un poco el texto. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, ocasionalmente, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Solo uno? Sí. ¿De cuando en cuando? Sí. ¿Eso qué hacía o qué ocasionaba? Que ese lugar siempre permaneciera en las mismas condiciones. Cada vez que un ángel agitaba esa agua, entonces una sola persona era sanada. No sanaba más. Así que esta persona que era sanada seguramente iba a su casa y le contaba a otras personas: oiga, yo estaba enfermo, fui al estanque y cuando el ángel movió el agua alcancé a ser el primero en llegar y por eso estoy sanado. ¿Y eso qué ocasionaba? Que otros que estaban enfermos y escuchaban a ese que había sido sanado, cuando se descendía el agua decía: oiga, si él pudo, ¿por qué no? Entonces yo también voy a ir al estanque de Betesda. Y eso hacía que más personas fueran al estanque de Betesda con la gran esperanza de poder ser los primeros en descender el agua cuando el ángel la agitaba. Entonces era un lugar que constantemente estaba en esas condiciones y era un lugar donde era una lotería poder ser sanado. Sabemos que en el campo de los juegos de azar, no recomendables para cristianos,
existe esta condición. Mucha gente aporta, pero muy pocos ganan y las posibilidades son muy distantes para poder ganársela. Pero así sucedía aquí en esta condición. Un escenario de mucha necesidad, pero que alguien fuera sanado era toda una lotería. Las posibilidades eran muy remotas. ¿Algo así puede haber alrededor nuestro? Es quizás la situación de algunos de los que estamos en estos momentos aquí viendo esta transmisión del servicio de la Iglesia Filadelfia Cristo Soberano. Hay una situación como esta en la que vemos que personas guardan la esperanza de poder ser sanados, pero otros van a ver que otros son sanados y ellos no ven la respuesta. ¿Cuándo por fin voy a recibir esa sanidad? Estas eran las circunstancias en las que se encontraba Jesús. Pero luego Jesús se topa con alguien y hace, en tercer lugar de nuestro estudio, una pregunta polémica. Ahí tenemos entonces esta pregunta donde dice el texto: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No se menciona que estuviera cojo, que estuviera ciego, que estuviera paralítico. Se menciona que estaba enfermo, pero seguramente era una enfermedad muy fuerte porque lo tenía en una condición de postración. Y dice, y el que primero estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, seguramente rendido, seguramente la enfermedad lo tenía en una condición de impotencia, allí postrado, y Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Es una pregunta polémica. Es un hombre que lleva 38 años enfermo. No sabemos hace cuánto tiempo está allí en Betesda tratando de ganarse la lotería de ser el primero en llegar hasta el agua y poder ser sanado. Pero él más adelante manifiesta que lo ha intentado y que cuando ya llega ya otro ha entrado primero. Así que definitivamente no ha podido ser sanado. No dice estrictamente el pasaje que lleve los 38 años allí en Betesda. En algún momento escuchó la noticia de hay un lugar donde un ángel mueve el agua y el primero que descienda allí puede ser sanado. Y él recorrió la distancia desde su casa hasta el estanque de Betesda. Y seguramente con alguna frecuencia iba hasta el estanque en la esperanza de que tal vez hoy el ángel sí mueva el agua. No sabemos si el agua era movida todos los días, o varios momentos al día, o con algunos días de intermedio. Tal vez no había el aviso de ¡Ey, ya van a mover el agua! No había ese recurso, no había esa posibilidad. Así que esta era la condición de este hombre enfermo. Postrado, 38 años de enfermedad. Allí está porque quiere ser sanado, es muy evidente. Los que están allí en el estanque de Betesda están allí porque quieren ser sanados, porque quieren ganarse la lotería. Posiblemente muchos de ellos estaban en la indigencia, tal vez mendigando algo porque aún no habían podido ser sanados. Pero allí estaba este hombre. Cuando Jesús le hace la pregunta, tal vez es una pregunta que algunos la escucharon y dijeron: vamos, ¿qué pregunta es esa? No lo refiere en ningún momento Juan. Seguramente tú leyendo el texto, tú puedes pensar: oye, sí, ¿no? Esa pregunta parece no tener sentido, pero vamos a considerar esto con mucho respeto. ¿Quién hizo la pregunta? Bueno, el Señor Jesús. Así que Él sabe lo que está haciendo. Sin embargo, queda la duda: ¿por qué hace una pregunta tan polémica? Claro que quiere ser sanado. Está en el estanque de Betesda. Está tal vez en la esperanza de que llegue el momento de ser el primero en descender al agua. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, es lo que vamos a responder en el cuarto punto de nuestro estudio. Este cuarto punto de nuestro estudio es una franca confesión de impotencia. Esto era lo que Jesús estaba esperando. La pregunta no era para los que lo estaban oyendo, no era para los otros enfermos. La pregunta era para este enfermo. ¿Realmente quieres ser sanado? ¿Por qué una pregunta como esa? ¿Saben que hay algunas personas enfermas que ya no quieren ser sanas? No me abran los ojos. Es verdad. Hay gente enferma que no quiere ser sana. ¿Por qué? Porque si es sana, ya no lo van a consentir como lo consentían cuando estaba enfermo. Ya no va a tener el confort en el que se acomodó cuando estaba enfermo.
Tal vez la enfermedad sea incómoda, pero algunas personas han notado que, bueno, mira, no me habían puesto tanta atención hasta que me enfermé. Hola, qué conveniente estar enfermo. Tal vez yo no quiero estar de sano porque, mira, seguramente si me sano, van a quitarme la atención que me están dando. Nunca me habían consentido con buena comida, nunca me habían consentido arreglándome las cosas. Interesante. ¿Hay eso? Lamentablemente sí. Pero no era la condición de este hombre, por supuesto que no. La intención también de la pregunta era encontrar una respuesta de fe. Y eso es lo que vemos en ese punto cuarto. La franca confesión de impotencia. Mira lo que dice el hombre enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué son esas palabras? ¿Qué está diciendo este? Este hombre está declarando su impotencia para poder ser sanado. Pero mira cómo empieza. Señor. Ese término no era para usar con cualquier persona. La entrada de la respuesta que este hombre da a Jesús le está dando un reconocimiento de autoridad a Jesús. Y le está diciendo de alguna manera, tú eres Señor. Y yo soy una persona en unas condiciones de impotencia. Yo no puedo hacer nada por mí mismo para cambiar la situación. Si tú decides hacerlo, esa era la razón de la pregunta. Hay un alto contenido de fe en esa respuesta. Era lo que estaba Jesús encontrando. Era lo que estaba Jesús buscando. Un síntoma de fe en este hombre. Este hombre hubiera podido decir, vamos, ¿cómo voy a ser sanado si simplemente todo el mundo entra antes que yo? Así que no, pues me voy a quedar así para siempre. Eso hubiera podido ser la respuesta, ¿sí? O tal vez le hubiera podido decir sencillamente, mira, ¿sabes qué? No me hagas preguntas descabelladas porque usted sabe que si estoy aquí es porque quiero ser sanado. Pero pues esa no fue la respuesta, afortunadamente para él. La respuesta es, Señor, esta es mi situación. Nada puedo hacer. Cuando quiero entrar, otro entra primero que yo. Pero tú eres Señor. ¿No es eso un ejemplo para nosotros hoy? A veces hemos crecido en unas condiciones de autosuficiencia, donde sentimos que somos capaces de hacer todo. Y a veces Dios permite ciertas cosas alrededor de nuestras vidas para que hagamos la misma declaración que este hombre hizo. Tal vez no en las mismas circunstancias, por supuesto, pero una declaración donde tal vez podamos decir, oye Señor, yo tengo que reconocer que por mí no puedo hacer nada para salir de esta situación. Esa es una confesión que tenemos que hacer respecto a nuestra propia salvación. Nadie puede decir, cuando yo me muera yo busco la manera de salvarme yo mismo, yo no necesito que alguien me salve, yo mismo me salvo. Esa es una actitud soberbia. La salvación no es algo que uno pueda lograr por sí mismo. La sanidad, la sabiduría y una cantidad, la consolación y una cantidad de otros eventos en nuestra vida donde nos sentimos impotentes y donde no podemos decir, yo puedo salir por mí mismo. Nadie puede decir, ¿qué haría Dios sin mí? Al fin yo no necesito a Dios. Como alguna vez escuché en un video acerca de una oración que hace Bart Simpson en la hora de la cena. Todo está servido y su oración es gracias por nada. Vaya, qué soberbia. Pero desafortunadamente esa actitud está representando la actitud de muchísimas personas. Yo no necesito a Dios, yo no necesito nada de Dios, yo estoy suficiente. Ok, muchas de esas personas que abrieron su boca de una forma soberbia para decir yo no necesito nada de Dios, han pasado por una situación tan crítica que han vuelto su rostro a Dios y han dicho, Señor, el COVID vino y nos ha volteado la vida y ha traído una serie de cosas, empresas fracasando, personas enfermas, algunos muriendo, médicos en una situación de impotencia, algunos de ellos, incluso siendo científicos y algo escépticos, han tenido que decir, Dios, haz algo, porque nos sentimos impotentes para manejar esta situación. Y creo que esta condición, que no es deseada para nadie, a veces trae un beneficio y es quebrantar la dureza de nuestro corazón para que volvamos nuestro rostro a Dios y le digamos, Dios, estoy sintiéndome impotente, no hay nada que pueda hacer por mí mismo, pero tú eres
Señor, la autoridad suprema. Tú tienes control de todas las cosas. ¿Ese es tu caso acaso? Entonces, haz lo mismo que este hombre enfermo. No puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Sácame tú de esta condición, porque tú eres el Señor. El aspecto número 5 que quiero que miremos lo hemos titulado una orden milagrosa. Una vez Jesús observa un síntoma de fe, una evidencia de fe en este hombre con la declaración de su impotencia y con la declaración refiriéndose a Jesús como Señor, entonces Jesús da esta orden. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora, ¿recuerdan que estas palabras ya las hemos leído en otro momento? ¿Recuerda cuándo? Sí, en la sanidad del paralítico que descendieron del techo y que estaban allí reunidos y estaban los fariseos. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, ¿lo recuerdas? Sí, que causó esa polémica y eso causó también una actitud déspota y de rechazo por parte de los fariseos, por parte de los escribas contra Jesús. Bueno, aquí tenemos las mismas palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, tal vez esa es la condición en que algunos se encuentren, no físicamente probablemente. Tal vez, ¿cómo estaba este enfermo? Estaba postrado en el piso. Y tal vez a pocos pasos, ahí está Jesús. Tal vez hay una conversación tal vez Jesús se haya inclinado un poco, se haya acurrucado un poco para acercarse y tener esta conversación con el paralítico, si quiere ser sanado. Y él explica todo y hace esa confesión de impotencia. Y entonces Jesús finalmente da la orden. Y esa orden ya la había dado antes, ahora la da. El paralítico y este hombre enfermo, juntos postrados, impotentes, sin poder hacer algo por sí mismos. Y Jesús da la orden. ¿Qué necesitamos si es nuestra condición en el campo espiritual parecida a la del enfermo, allí en postración? O si nuestra condición económica está así como la de este hombre enfermo, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. O si la condición de salud está así. O si la condición de convivencia familiar está así. ¿Alguna área de tu vida se encuentra así en postración? ¿No sería necesario precisamente ahora decirle: Señor, estoy en una condición de impotencia, no hay nada que pueda hacer, pero tú eres Señor? Y el Señor te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué esperas? Mira lo que pasa. Entonces, él se levantó y anduvo. Si Jesús da la orden, no hay que dudarlo. Simplemente hay que obedecer, porque Él es el Señor. Luego viene un beneficiario ignorante. Quiero que lo leamos. Esta palabra ignorante, quiero aclarar que no la estoy usando de manera peyorativa contra el hombre enfermo, pero es que lo que sigue en el relato sí nos muestra un episodio que evidencia su enorme ignorancia. Dice así: y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: que es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Así que cuando lo cuestionaron, él obedeció a Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, se levantó, tomó su lecho, anduvo. No se le ocurrió decir: espérate, ¿quién eres tú? No. Tal vez estaba asombrado por la sanidad. Tal vez dijo: wow, y enfocó toda su atención en el beneficio que había recibido. 38 años en un estado de postración. ¿Cuántos años aquí en Bethesda esperando el agua? Y solo bastó una palabra que yo obedecí. Me levanté. Wow, esto se lo tengo que contar a mi mamá, se lo tengo que contar a mi familia. Me voy ya a esto. Se le iba a preguntar: ¿quién lo benefició? ¿Quién tenía esas palabras?
Así que sale con su lecho. Era día de reposo, era sábado, y la ley de Moisés tiene establecido que en el día de reposo no se puede hacer ninguna actividad de carga, ningún tipo de trabajo, ni siquiera llevar el lecho. Este hombre se había llevado su cama, eso era su lecho. Así que lo recoge, se va. Tal vez no es un colchón, así como nos lo imaginamos en nuestro tiempo. Tal vez es una especie de estera con un poco de cobijas, tal vez algo sucias probablemente, algo que recogió, algo quizás maloliento por el tiempo que pudiera haber estado allí, y él sale caminando. Pero cuando lo cuestionan, sí, primero lo cuestionan frente a la ley. Estás violando la ley por cargar ese lecho en el día de reposo. Así que él se defiende. No, espera un momentico. Yo solamente estoy obedeciendo una orden. ¿Quién te dio la orden? Yo solamente estoy obedeciendo a alguien que me sanó. Si tiene la autoridad sobre la enfermedad mía, pues tiene la autoridad para darme una orden que va incluso en contravía de la orden de la ley de Moisés. Así que yo solamente estoy obedeciendo al Señor que me dijo. Entonces, estos hombres empezaron a cuestionar. ¿Quién te dijo eso? Ese que te dijo eso, que levanta tu lecho y anda, es una persona que está violando la ley, porque él sabe perfectamente que no debes hacer eso. Entonces él también está violando la ley, y eso generó una actitud. Pero el enfoque de todo esto está en la ignorancia que tenía este beneficiario. No sabía quién era Jesús. ¿Y quién fue el que te dijo? Ahí hay una situación apremiante. ¿Saben cuántas personas han sido beneficiadas por Dios sin conocer a Dios? Muchísimos. Ay, Dios, ayúdame, sácame de esta situación. Y Dios, en su infinita misericordia, responde a algunas oraciones. Y lo hace. Sí. Y a veces estas personas, por no conocer de Dios, pues tampoco buscan para darle gracias. O a veces le atribuyen los beneficios a un tercero, como le pasó a Israel con el becerro que hicieron después de que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Y dijeron, este es el Dios, ese becerro de oro que Aarón hizo, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Hoy, por favor, qué blasfemias. Hay personas que reciben beneficios de Dios y se lo atribuyen a terceros. Hay personas que no conocen de Dios, pero a pesar de eso, tienen la misericordia de recibir un beneficio de parte de Dios. Salgamos de la ignorancia, busquemos conocer quién es Él. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús para su sanidad, pero necesitaba un encuentro con Jesús para su salvación. Y bueno, se dio más adelante esa situación. Por eso vemos en el séptimo punto de nuestro estudio, ya a poco momento de terminar, un componente agravante. Bueno, ¿qué pasó? Después se halló Jesús en el templo. Después le halló, Jesús en el templo. Es decir, este hombre ahora estaba en el templo y Jesús lo halló y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y este componente, o esto que hemos llamado un componente agravante, tiene que ver con el pecado. Quiero aclarar que pecar no es simplemente hacer cosas malas o hacer cosas que no son buenas, ¿sí? Hay cosas que en la moralidad humana no son malas, no necesariamente son buenas, pero simplemente no son correctas a la luz de la ley divina, ¿sí? Así que sencillamente pecar es violar los lineamientos divinos. Y aquí tenemos a este hombre enfermo, es encontrado nuevamente por Jesús. Hay un segundo encuentro, hay una segunda conversación. En la primera conversación la pregunta es, ¿quieres ser sanado? En la segunda conversación hay una advertencia: no peques más para que no te venga algo peor. Ahora, en otro episodio que tal vez veamos más adelante, hay un hombre ciego de nacimiento y los discípulos cuestionan a Jesús acerca de, mira, una pregunta, ¿este hombre es ciego porque pecaron sus padres? ¿Porque pecó él? Porque nació ciego. ¿Cómo habría de pecar si apenas fue en su nacimiento? ¿Sí? ¿Por qué este hombre nació ciego? Y es cuando Jesús explica, no es porque haya pecado él o sus padres, es para la gloria de Dios.
Entonces ahí vimos una situación crítica donde Dios tendrá una oportunidad para manifestar su poder sanador y glorificarse allí. Pero esta situación de este hombre enfermo, allí Jesús se glorificó, por supuesto. Fue el único sanado por Jesús en ese estanque. Ahora nota esta advertencia, ¿sí? El único sanado. ¿Que no había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos? Sí. ¿Y por qué no los sanó a todos? No sé, no tuvo conversación con todos, no sé. De pronto habría que ver qué dicen algunos o qué luz hay acerca de esto, pero ahí podemos ver que no todo el mundo es sanado. ¿Será porque no todo el mundo pone la fe en Jesús? ¿O será porque no todo el mundo quiere salir de su condición de enfermedad porque está en una condición confortable en esa situación? ¿O será porque sencillamente saben que si eligen declarar a Jesús como Señor en sus vidas, le toca abandonar alguna conducta pecaminosa? Porque si yo quiero ser amigo de Dios, no puedo ser amigo del pecado. No puedo abrazar el pecado. Si yo quiero tener una relación fuerte con el Señor, mi conducta respecto al pecado debe ser de rechazo, no de amistad, ¿sí? El pecado y Dios están en polos opuestos. Si doy el rostro a el pecado, le estaré dando la espalda a Dios. Y si decido darle frente a Dios, la cara a Dios, tendré que darle la espalda al pecado. En eso consiste el arrepentimiento, en que yo dé media vuelta y me aparte del pecado. Así que Jesús, este componente agravante has sido beneficiario de algo que Dios te haya dado, has sido sacado de una situación difícil en tu vida por la misericordia de Dios. Ok, muy probablemente una de las razones por las que pudieras haber caído en esa situación pudo haber sido por un acto pecaminoso. Y Dios desea que aparte de recibir tu sanidad, te apartes de pecado. Porque más grave que la misma enfermedad es el efecto del pecado sobre el corazón del hombre. Lo esclaviza, lo destruye y lo condena para siempre. Y eso es algo que Dios no quiere. Y finalmente, para terminar, este punto 8 dice una religiosidad intransigente. Esta escena de la sanidad se ve maravillosa, pero hay un ambiente de tensión. Observa lo que dice. El hombre entonces, cuando Jesús habló y dijo no peques más, no vuelvas a pecar para que no te venga alguna cosa peor, este hombre se fue y dio aviso a los judíos. No había percibido, él quería dejar las cosas claras, porque bueno, como no sabes quién te dijo, ¿cómo vas a obedecer a alguien y no lo conoces? Bueno, entonces él fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, es decir, entre algún sentido para la mentalidad judía, violando la ley de Moisés. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo, y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, permítame leer un momentito un pasaje en Mateo 23:23. Hay algo interesante en esta cita que quiero que leamos. Nota quién está teniendo una conducta intransigente con Jesús. ¿Quién? Pues los judíos, por supuesto. Ahora, ¿qué tenemos en los judíos? Una actitud de rechazo con Jesús. Ellos se hubieran podido decir: wow, tenemos aquí una persona que trae sanidad a las personas enfermas. Fantástico. A ver, ok, ay Señor. Bueno, vamos a buscar Mateo 23:23, que no lo había anotado. Aquí tenemos. Entonces, en este pasaje dice Jesús, mucho más adelante de estos acontecimientos que acabamos de leer, está hablando con los escribas y los fariseos y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, cosas muy pequeñas, ¿sí? Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál? La justicia, la misericordia y la fe. Esto, ¿qué?
la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Bueno, el tema de los diezmos, pero este no es mi tema aquí. Aquí el tema es la actitud de los judíos, entre ellos los fariseos y los escribas, contra Jesús. Jesús dice que ellos descuidaron, ellos guardan la ley hasta en las cosas más pequeñas, pero descuidaron las 3 cosas más importantes de la ley. ¿Cuáles eran? La justicia, la misericordia y la fe. Y aquí lo vemos justo en este acontecimiento. ¿Cuál debería ser la actitud de los judíos? ¡Wow! Tenemos entre nosotros a un hombre a quien Dios ha dotado con el don de sanidad y está ayudando a personas que están enfermas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! Vamos a conocerlo y a escuchar sus enseñanzas. ¿Fue esa la actitud? No fue esa la actitud. Bien nos describe Jesús en Mateo 23:23. ¿Sí? Pero, ¿qué vemos? ¿Qué descuidaron según el Mateo 23:23? Descuidaron la justicia. ¿Era acaso justa la situación de un hombre que no podía llegar primero que otros al estanque para ser sanados? No era una situación justa, por supuesto que no. Pero estaban en esa situación, una situación injusta donde tenía una lotería por ganarse y nunca se iba a ganar esa lotería y tenía 38 años de enfermo. Así que no era una situación justa. También habían abandonado la misericordia. ¿Sí? ¿Tenían misericordia de un hombre que tenía 38 años en una condición de postración? No. Hubieran podido decir cuando lo vieron salir con el lecho: oye, hombre, ¿tú no estabas enfermo? Sí, yo estaba enfermo. Oye, qué bien que recibiste la sanidad. ¿Les importó? No, no les interesaba. Ellos hubieran preferido que ese hombre siguiera enfermo y postrado en lugar de violar la ley de Moisés cargando ese lecho. Qué injustos y qué inmisericordias. Pero también descuidaron la fe. ¿Por qué? Había 2 temas por los que lo querían matar a Jesús. ¿Cuál? Uno, por violar la ley del sábado, por hacer obras, por trabajar el día sábado. Por eso Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo hasta ahora trabajo. Por eso llamamos este episodio de Conociendo a Jesús el trabajo del Hijo. No hay ley de Moisés que limite al Hijo a trabajar en la fe, en la misericordia y en la justicia. Pero los religiosos, legalistas, que piensan en el cumplimiento de de la ley por encima de la justicia, la misericordia y la fe, estos no tienen esta prioridad. Estos tienen otra condición. No, hay que cumplir la ley. No importa, eso no es importante. Que tú seas sanado no es importante. Hay que cumplir la ley. Estás violando la ley. Estás llevando un lecho un día sábado. Jesús es el Señor del día sábado. Y Jesús advirtió: el sábado no fue creado el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Así que aquí tenemos. ¿Y en qué momento? Les decía que hay 2 razones por las que lo persiguieron. ¿Sí? Por trabajar el sábado, y segundo, por declararse hijo de Dios. Cuando dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. El que dio la ley está trabajando y yo hasta ahora trabajo. Y trabajo el día de reposo. Está violando la ley. Pues la ley fue dada por mi Padre y yo estoy obedeciendo a mi Padre. Y mi Padre me han dado a hacer eso: justicia, misericordia y fe. Y ellos ignoraron la fe en cuanto a no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios encarnado. Esas 3 cosas lo olvidaron los legalistas. Que Dios nos guarde como cristianos de entrar en una actitud legalista y juzgar a las personas porque no guardan la ley como nos gustaría que guardaran la ley, pasando por alto la justicia, la misericordia y la fe. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si llegáramos a tener esta actitud de un legalismo recalcitrante, donde nos resulta más importante que las personas tengan esta conducta, esta forma de ser. Mira, la ley se guarda. La ley es más fácil guardarla cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y estamos rendidos y lo amamos tanto que no tenemos ningún problema de cumplir lo que Dios nos pide. Y nuestra ley es la ley de Cristo, a esa autoridad. Así que este hombre no obedeció la ley de Cristo, no obedeció la ley de Moisés, porque recibió una ley mucho más trascendente. ¿Cuál? La ley de Cristo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y los mandamientos de Jesús no son idénticos a la ley de Moisés, porque los mandamientos de Jesús se enmarcan en justicia, en misericordia y en fe. Preciosa palabra, ¿verdad? Oremos. Tal vez algunos ya han escrito sus peticiones y al escribir la petición han hecho la misma confesión de este hombre paralítico. Señor, no hay nada que yo pueda hacer por mi situación. Y he escrito esta petición en la que todos nos vamos a unir para orar por estas peticiones y vamos a decirle al Señor, Señor, no podemos hacer por nosotros mismos mucho, pero tú eres el Señor. Así que ahí donde estás, si estás acompañado con tu familia, fantástico, invítalos, ven, dile, ven acá, tomemos las manos y vamos aquí, junto al dispositivo, junto al televisor de donde estés viendo esta transmisión, allí, toma las manos de tu familia y oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por la forma tan maravillosa como tú trabajas y como tu Hijo, nuestro amado Salvador, también trabaja. Gracias porque trasciendes por encima de las mismas leyes que tú estableciste a través de Moisés, Señor. Porque tu enfoque es la misericordia, la justicia y la fe, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si hemos tenido una actitud de autosuficiencia o nos hemos ido como los religiosos legalistas, nos hemos ido al extremo de la inmisericordia, de abandonar la justicia, de abandonar la fe y mirar el actuar de los demás a través de los ojos de la ley, y entonces vemos cómo todo el mundo merece ser condenado por violar la ley. Ayúdanos a ser espirituales, maduros, para mirar a cada uno con misericordia, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, violando la ley, violando los parámetros, los espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque también podemos ser tentados. Guárdanos de esto, Padre. Señor, hay una cantidad de peticiones ahora en el chat que tú conoces. Cada uno ha tenido la oportunidad de escribir un motivo de oración, una petición, y oramos en el nombre de Jesús por estas peticiones, donde hay declaraciones donde se está pidiendo, Señor, obra tú. Ten misericordia de los que están atravesando por situaciones adversas, por los que tienen escasez financiera, por los que tienen conflicto en su familia, por los que están atravesando un momento de salud muy crítico, Padre Celestial, por los que tienen incertidumbre respecto a su empresa que ha tenido que cerrarla, entregar los locales, entregar otras cosas, Padre Celestial. Señor, que tu misericordia sea extendida sobre cada uno de tus hijos. Trae sanidad y glorifícate como lo hiciste en aquel hombre enfermo allí en el estanque de Betesda. Que sea también así en el día de hoy. Que ninguno de los que ha escrito, como en aquella ocasión, la mayoría quedó en las mismas condiciones después de que saliste del estanque, Señor, que aquí también, Señor. Todos en un contraste muy distinto, que aquí, en esta particular situación, todas las personas que han colocado su petición aquí en el chat y que tú conoces, reciban tu respuesta de misericordia, de justicia y de fe, y que en todo esto tu nombre sea glorificado. Algunos han escrito acciones de gracias, han estado diciendo, Señor, me respondiste una petición que dice días atrás, en devocionales, en cuarentena, en servicios atrás, y tú la respondiste y hoy vengo a darte gracias. Y este es el segundo encuentro, Señor, y Señor, los bendigo a ellos, Señor, por tener un espíritu agradecido, Señor, por tener una actitud de reconocimiento, no solamente de venir y pedir y irse con el beneficio, sino de volver a darte gracias, Señor. Ayúdanos a ser siempre agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo para todos. El Señor me les bendiga enormemente y que este sea una semana maravillosa bajo la cobertura de las alas de nuestro amado Salvador. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en Devocionales en Cuarentena a las 8 de la mañana.